La intención de este café es crear algún tipo de reflexión para con los participantes. ¿Okay? Dicho esto, nosotros llevamos algún tiempo haciendo una dinámica del café, que es hablar de temas como que muy puntuales que a ustedes les pudiera facilitar la aproximación a los mismos. Lo que vamos a tratar de hacer ahora en la dinámica de este café es no solo hacer eso, sino dar referencia a los conceptos que se van a tratar con un autor en específico, ¿no? En este caso va a ser Michio Foucault. Yo propongo para este ciclo que quisiera que se repitieran, no sé, algunas ocasiones. Empezar con Foucault, seguir con Lacan, abordar a Sartre, algunos pensadores del siglo XX que sin duda han fortalecido, si no cambiado, el paradigma que nos está afectando ahora, ¿no? Yo para esto tengo esto, que es como que mi reflexión personal acerca de lo que va a tratar el café, que es el pensamiento de Foucault. Ahora, Rodrigo, ¿me podrías ayudar, por favor? No vivimos en un espacio muerto y blanco. No vivimos, no morimos, no amamos dentro del rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos y amamos en un espacio cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas sombrías, con diferencia de nivel, con peldaños, huecos, relieves, regiones duras y desmesurables, penetrables, grosas. Hay regiones de paso, las calles, los trenes, el metro. Hay regiones abiertas, de detención, provisorias, cafés, cines, playas, hoteles, y además hay regiones cerradas de reposo, de intimidad. Ahora bien, yo sueño una ciencia, y digo bien una ciencia, que tendría por objeto esos espacios diferentes, esos otros lugares, esas impugnaciones míticas y reales del espacio donde vivimos. Esta ciencia no estudiará las utopías, puesto que es necesario reservar nombre para aquello que no tiene realmente un lugar, sino que estudiaría las heterotropías, los espacios absolutamente otros y necesariamente la ciencia en cuestión. Ya se llama la heterotopología. Los lugares que la sociedad acondiciona en sus márgenes, en las zonas vacías que lo rodean. Estos lugares están más bien reservados a los individuos cuyo comportamiento se desvía en relación a la medida o a la norma exigida. Y ahí la exigencia de los sanatorios, y ahí la existencia de las clínicas psiquiátricas, y ahí también, claro está, la existencia del carácter, a lo cual habría que añadir, sin duda, los asilos para ancianos, puesto que, la ociosidad en una sociedad tan atareada como la nuestra, la ociosidad se asemeja a una desviación que, por lo demás, en este caso, resulta ser una desviación biológica por estar asociada a la vejez. Y es una desviación, en verdad constante, al menos, para todos aquellos que no tienen discreción de morir de un impacto en las 3 semanas siguientes a su jubilación. ¿Qué les parece el texto? ¿Qué les hace reflexionar? Traté de hacerlo muy puramente y lo más concentrado posible porque es mi opinión, ¿no? del trabajo de Michio Foucault a partir de las palabras y las cosas en un primer momento, donde es una liberación del sujeto frente al sujeto de Descartes, y frente a las posibilidades que nos brinda el pensamiento francés, en específico, frente a un contexto de 1968 que marca muy bien, ¿no? las pautas a seguir. Yo creo que contextualmente pudiéramos hablar de Atenco, ¿no? O sea, y es un como que episodio muy puntual dentro de un contexto mexicano que nos está limitando. ¿Qué pudiéramos obtener de este texto? ¿Quién me ayuda? Yo creo que generalmente habla como de la sociedad, ¿no? Cómo está estructurada y la manera de cómo esta debería de serlo. Y creo que en parte también análogamente habla, no sé si de la vida, es decir, que tanto hay como espacios en los que son de intimidad, hay otros que son pues en los que se convive, espacios en blanco, ¿no? Dice, espacios incluso pues en los que la existencia está ahí, ¿no? Es decir,
Quizás ahorita no te puedo dar una definición muy exacta de lo que yo vi aquí. Quizás deberíamos antes, pues no sé, aclarar algunos conceptos o algunas oraciones, ¿no? ¿Cómo qué conceptos? Uno para empezar. Pues ¿no? El de heterotopología. Heterotopología sería la ciencia que estudiara esta condición de los lugares que son evidentemente otra cosa, como las prisiones, ¿no? Uno se pone a pensar, bueno, ¿para qué están hechas las prisiones? ¿Para qué? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Para qué están hechas las prisiones? Para corregir. ¿Para qué más? Para sancionar actos de una persona que van contra la moral, los costumbres o contra la organización. Para sancionar, para corregir, para reformar, reestructurar a una persona que se sale de la media o los estándares. Para cuidar el bien de los demás, que se separan, hacer como una separación entre ese tipo de personas. A eso quería llegar. ¿Por qué separamos a los delincuentes? O sea, y los separamos en un sentido literal y metafórico porque realmente los ponemos en un solo lugar, pero tampoco es que se encuentre ese lugar fuera de nuestras mismas sociedades. O sea, no perturbar la imagen de la sociedad perfecta. Bueno, sí, o sea, en ese sentido va dirigido eso, a no perturbar a las personas que comparten un estándar moral frente a las posibilidades que les pudiera eso permitir, ¿no? Pero, existe una película que es una película un mito, vamos, la de Naranja Mecánica. Esa película de la Naranja Mecánica en sí me llega mucho ahorita porque el chavo es futurista, ¿no? En aquellos momentos de los 70 como se imaginaba el futuro. Pero el chavo era descontrolado, violento, incluso crean un concepto que se llama ultraviolencia. Y este muchacho es agarrado en uno de sus desfrenos y posicionado en una cárcel, a la cual después en la cárcel se le acerca un científico y dice que se quiere ser conejillo de indias de un reformatorio, ¿no? De una especie de mejorar su conducta, ¿no? Corregir, sancionar, modificar esa moral que se había perturbado. Y en ese momento este chavo, no sé si la han visto, pero es genial esa película, te la recomiendo mucho porque hay unas escenas incluso que son, hagan cuenta que él disfrutaba de la música de Beethoven y le ponen la música de Beethoven con imágenes de violencia y él en un momento la rechaza, ¿no? Y empieza a rechazar porque todo lo placentero, lo bonito que él sentía es rechazado en ese momento. Y incluso le dejan los párpados así separados para que no deje, y le están con gotas para que lubricar el ojo. Y entonces se dan cuenta que él le ponen violencia de todo tipo con la música de Beethoven y él, paren. Y era constante. Y al final sale de la cárcel y es expuesto a la sociedad. Y pues bueno, no se las adelanto, pero realmente es expuesto y frágil. Él se siente frágil en esa sociedad en la que él era ultraviolento, ahora todos son violentos para él y contra él. En ese sentido, lo que está diciendo Vic, yo por ejemplo recuerdo, y si los debo, perdónenme, no lo tengo ahorita en la mente, hay un documental, ¿no? Como de los años 50, y ponen una escena donde los osos están cazando peces en el río, y la dinámica se trata de poner a esos osos con un tipo de música, ¿no? Así con una música que relacione lo que pudiera estar haciendo el oso para alimentarse. Entonces ponen una música así como de las películas de terror de Estados Unidos y se ve el oso maldito, cómo se está tragando, está matando el pobre pez, pobrecito, pez, no sé, algo así. Y luego ponen la misma escena con una música tranquila, o una música de ópera. En ese sentido, ¿cómo somos las personas vistas desde un contexto que depende mucho de la interpretación? ¿Qué es lo que queremos o necesitamos que se vea en nosotros? ¿Y qué es esto que también tenemos como íntimo, que jamás se revela por las condiciones
reglamentarias o normativas de una sociedad que te puede castigar si te sales poquito de los parámetros. ¿Qué pasa hasta ese momento? Reprimimos cosas, vamos a hacerlas en el social, ¿no? Empezamos a aparentar, bueno, más bien aparentar cosas que realmente no somos por ese tipo de señalamientos restringidos, ¿no? Por parte de la sociedad. Pero llega un momento en que tienes que salirte de ese ámbito de reglas por falsas morales, por lo que tú quieras, y simple y sencillamente puede ser tú mismo, ¿no? ¿Qué ocasiona? Claro, ocasiona muchas veces, ¿cómo se llama? Rechazo de las personas, ocasiona que a lo mejor pues no te quieran, o otras también te admiren, en fin, son muchas cosas, pero pues sí, ocasiona rechazo, ocasiona que uno empiece a tal vez disminuirse a lo mismo al principio y luego pues empieza a conocer que realmente no se debe de estar minimizando por ciertas cosas que no van a tener. Okay. En ese sentido, estas reflexiones y el ejercicio que estamos haciendo nosotros ahora fue, pues no sé, como que el punto de parteaguas para que Michel Foucault en su momento empezara a reflexionar acerca de esto, ¿no? Yo creo que pudiera ser un ejercicio bastante válido para tratar de aproximarnos a un filósofo y a su contenido, que es lo que nos interesa aquí. O sea, lejos de dar un mapa contextual de lo que pudiera o no haber hecho el filósofo, lo que nos interesa acá son los temas. Entonces, frente a estos temas que yo creo que no nos han dejado de importar, ¿no? Siguen siendo como que cosas de qué hacemos, qué podemos hacer de manera libre, hasta dónde la persona cede su voluntad y su poder a un estado que tampoco le va a responder en su completud como individuo. Y entonces, como diría Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. Lo que propone Foucault a partir de una lectura como que muy compleja que Foucault hace de Heidegger es esto, para interpretar qué está pasando con el sujeto y por qué. Dicho esto, pues bueno, esta es la presentación para grandes pensadores del siglo XX del filosófico, y los invitaría a tomar una taza de café los que no tengan y galletitas. ¿Sale?
Poder libremente es dialogar, es conversar y reflexionar sobre la realidad. También damos minutos para tomar un café y regresar y abordar los ¿Listo? No, católica. Profe, Bueno, para contextualizar también con el comentario de Elena, profe, él es Nicolás Tinelli, profesor de la Universidad de Centroamérica. Ah, ok. Muda, ¿no? Está bueno. Comenzamos con pensadores del siglo XX, grandes pensadores del siglo XX. Ahí es una foto del telón, estamos haciendo referencia. Michel Foucault dice: no me pregunten quién soy y no me pidan que siga siendo el mismo. ¿Sabe? En la dinámica del día de hoy trataremos de aproximarnos a la vida filosófica en general, a ideas o conceptos muy puntuales de Michel Foucault, un psicólogo y filósofo interesado por la arqueología del saber, la microfísica del poder y la genealogía del sujeto moderno. Pero Michel Foucault es, ante todo y sobre todo, un pensador, pues todas y cada una de sus obras son ejercicios diversos de una misma forma de trabajar, la problematización. ¿Notan esto con alguna similitud de problematizar las cosas con la actividad que hacemos en el café, los que ya nos conocen? ¿O no habrá relación alguna con problematizar situaciones puntuales? O sea, conocemos un poquito por esa idea. La problematización es un ejercicio que hacemos aquí en todos los cafés, ¿o no? ¿Por qué? Porque es que, bueno, no recuerdo bien, pero la dinámica tengo entendido que es el texto inicial genera cuestiones que luego se puntualizan en una lista de preguntas, entonces son como para detonar ciertas ideas que luego entre todos vamos tratando de resolver individualmente. Sí, ok. Bueno, y sigue. Michel Foucault se pregunta: ¿el hombre habrá muerto o no? ¿Por qué diría esto? ¿Por qué el hombre habrá muerto? Bueno, yo creo que se refiere al hombre como su identidad, ¿no es así? Es decir, una sociedad postestructuralista en donde el ser humano ha perdido esa parte antropológica en la que se ha volcado más a lo social y a lo institucional. Es que yo creo que hay una inquietud por Foucault, de entrada, por separar esto, ¿no? El individuo que ni en el siglo XIX está muy marcado, que a partir de que la filosofía ya no es suficiente se empiezan a hacer especializaciones como la psicología, la antropología, la sociología, y los filósofos como Foucault yo creo que se empiezan a centrar en, bueno, entonces, ¿qué o cuál es la función del sujeto frente a esa estructura? O sea, después de Levi Strauss, que propone el estructuralismo, Foucault como que lo reinventa para poner un sujeto frente a una situación que pretende seguir un paradigma. O sea, ya se acabó las guerras, al parecer ya no había otra guerra después de la Segunda Guerra Mundial, pero en Latinoamérica en 1968, cuando termina de hacer las palabras y las cosas, la situación del sujeto es otra, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Una revolución. La revolución. ¿Habrá forma, como decía Che Guevara, de fabricar un nuevo hombre a partir de esta cosmovisión? Si vamos a fabricar un sujeto, porque el hombre ha muerto, ¿qué clase de sujeto podríamos esbozar?
pero creo que para crear un hombre nuevo se necesitaría una ideología nueva, y creo que bueno, en esa época lo que había era solo desechos de las anteriores ideologías, que de hecho, bueno, sucedió una guerra, sucedió otra. Yo creo que en este caso se necesitaría más bien otra ideología y no los restos de las que ya hubo antes y que no le sirvieron al ser humano. Pero ¿cómo formar una ideología nueva a partir de otra cosa que no sean los restos? Sí, o sea, está bien planteada la cuestión, ¿no? Pero Sí. entonces no podemos separarnos de lo que es. O sea, no podemos decir, ¿sabes qué? Hasta aquí murió la historia, como diría Hegel, y vamos a ver qué hacemos a partir de eso. Entonces ahí entra la revolución ideológica de finales de los 60. Es la lucha por crear esa nueva ideología y por tanto a ese nuevo hombre. Lo que se pregunta Foucault es, si el hombre ha muerto, ¿se puede realmente crear otro? O sea, la inquietud primera que tuviste, de decirme, bueno, se necesitaría entonces una nueva ideología, ¿no? Sí, pero ¿cómo la formamos? Bueno, ya con eso. Foucault es un seguidor de Nietzsche. Sí, No, quería decir algo. Eso de el hombre ha muerto, claro, tiene que ver con la idea del hombre como esencia, ¿no? Que venía de toda la historia, ¿no? O sea, la idea de que hay un hombre que es un común universal, que se comporta igual en cualquier momento de la historia, en relación con la sociedad, es una entidad única, vamos a decir, ¿no? Y ese es el hombre que Foucault mata, digamos, ¿no? Esa idea de un hombre que puede actuar igual en todas partes, que tiene una esencia única. Entonces empieza a decir, el hombre es, o sea, se desprende de la noción de hombre para entrar a la noción de sujeto. Dice, el sujeto es la relación al poder, ¿no? O sea, es sujeto al poder. Entonces es el poder el que genera el sujeto, vamos a decir, ¿no? Entonces a partir de ahí como que tiene que ver con el contexto y su relación con el poder. Y dice, bueno, eso lo decía Doc, ¿no? Pero dice, el hombre se diferencia en ese momento cuando se da cuenta que no es el ser para la muerte. Dice, el hombre es el ser de la eternidad, en el sentido, vive como si, o tiene que vivir, digamos, no puede ser el fin del hombre la muerte, ¿no? Como, por ejemplo, como ve el hombre, por ejemplo, no sé, los animales, las plantas, ¿no? O sea, que tienen un ciclo y que mueren, sino que el fin del hombre intrascendente sería esa noción que mata a Foucault, ¿no? Yo creo que, bueno, en ese sentido sí, pero porque hay una aberración de un sujeto capitalista que surge a partir del discurso de Marx, ¿no? Que está supereditado a las conveniencias de la estructura o estos juegos del poder que se pudieron comprender en Foucault. Sí, hasta que no están esas relaciones expuestas, el hombre era como una naturaleza única, ¿no? Digamos, inmutable. Y es lo que dice que no, que en realidad cambia de acuerdo a las relaciones con el poder, las relaciones con el contexto, como decía más o menos Rodrigo, ¿no? Ok, bueno. ¿Sigo? ¿Nos quedamos con eso? Ya. Foucault es un seguidor de Nietzsche, pero especialmente de la lectura que hace Heidegger del autor de la filosofía de la moral. Dicho esto, lo que pretende Foucault con su consigna, el hombre ha muerto, es salir del sujeto, este sujeto del que va de Descartes, ¿no? Después de descentralizarlo, de su cogito, en el pienso luego existo, entonces lo que pretende Foucault es descentralizar esta visión que se tiene del sujeto. Él dirá que el sujeto no está en el centro ni domina la realidad, el sujeto pertenece a la trama histórica. Está en algún lugar de la trama histórica, pero está constituido por las relaciones de la estructura, las relaciones del poder. ¿Sale? Preguntas para abordar en este primer apartado. ¿Por qué poner al sujeto después de la estructura? ¿El sujeto es libre? ¿Existe la posibilidad de crear un hombre nuevo a partir de la cocina de Foucault? ¿Cómo afecta el poder al sujeto? ¿Tendrá alguna utilidad la locura frente al mito de la razón? ¿Seremos nuestras voluntades al Estado para que éste organice la sociedad? ¿Qué me da? Creo que si partimos, me parece que la idea principal que propone Foucault es esta, ¿no? La del sujeto sujetado, ¿no? El sujeto es en razón del poder, ¿no? Y a razón de todo esto, me parece que él no
no tanto está proponiendo una posibilidad de un hombre nuevo, ¿no? Sino más bien mostrando la situación del sujeto actual, ¿no? Y creo que él habla más del poder como un punto más allá del Estado incluso, ¿no? Sino de toda una estructura demasiado compleja, a veces en muchas circunstancias invisible, que pareciera que de veras que el sujeto es libre, ¿no? O que pareciera que de veras no afecta al poder del sujeto, ¿no? Pero que sin embargo él muestra que sí hay una afectación, ¿no? Hacia lo que hace el sujeto, hacia lo que hacemos nosotros en lo cotidiano. Pondría a lo mejor como una especie de ejemplo lo que está sucediendo ahora con las elecciones. Es decir, nos dicen que vivimos en un país democrático o que es una posibilidad democrática porque hay 3 o 4 candidatos, ¿no? Pero ninguno de ellos lo elegimos nosotros. Es decir, son 4 posibilidades que no estamos, en las que no, a lo mejor ni siquiera estamos de acuerdo en los 4, ¿no? O a lo mejor estaremos de acuerdo en una o dos, ¿no? Pero de entrada es una posición, ¿no? Sí, bueno, Sartre en ese sentido ya he dicho 8 años antes, ¿no? El hombre es lo que hicieron de él. Y yo creo que esta inquietud que tiene Sartre la comparte en muchos sentidos Foucault. Yo en el sentido de, perdón, ¿no? Que diciendo un poco, pero en el sentido de la democracia y eso no estoy tan seguro, creo que sí elegimos. Porque quien de acá, digamos, tuvo una actividad comprometida políticamente como para llegar a impulsar a otro, ¿no? Entonces, si estamos todos viendo, sí, la tele y los 4 que aparecen, sí, vamos a decir que esta democracia no sirve, ¿no? Pero ¿cuánto nos comprometemos en realidad? Es decir, aceptamos la visión así medio del supermercado, pero después nos quejamos de ese mercado mismo. Entonces, no sé si la democracia funciona mal o si nosotros no estamos todavía a la altura de las circunstancias, ¿no? A lo mejor tenemos una visión muy limitada todavía de la democracia, ¿no? Exacto. No con esta posibilidad de nosotros ejercer en diferentes escenarios una libertad hacia cambiar precisamente esto. Porque si no siempre es como que se elige la cúpula, ¿no? Esos 4 que deciden, bueno, en realidad habría que elegir las bases para que eso vayan eligiendo, eso sería una democracia más. Exacto. Más participación, ¿no? del sujeto. Claro, porque digamos, ¿quién conoce a Peña Nieto, a López Obrador? Nadie. Pero sí por ahí podemos conocer a un vecino. Entonces, votar a ese vecino para que él nos represente ante otros vecinos, ¿sí? Entonces, el último de la cúpula tal vez después no sea un total desconocido, ¿no? Sí, que sea resultado de algo que se por principio se hace desde abajo. Y en ese sentido, ¿qué posibilidades tiene un sujeto para afectar el poder? Se ha dicho esto, parece ser que sí tenemos alguna manera de elegir, ¿no? De fabricar algún tipo de gobierno. ¿Pero cómo? Era lo que proponía construirse a base del discurso, que el sujeto se cree en relaciones del discurso con el otro y prácticamente sin mucho necesidad de comprender. Y ese es el problema, ¿no? Porque yo creo que las posibilidades de un hombre que sea consciente de esta creación y que de veras esté promoviendo un hecho reflexivo de la organización, tiene que librarse de eso, ¿no? De las ataduras que en un momento dado el poder ejerce. Pero, ¿hasta dónde? ¿O es posible? Sí, ya jodidos con el sistema de gobierno que tenemos. ¿Se puede o no se puede? Lo que pasa es que perdón que hable tanto, ¿no? Pero la estructura esa que narra Foucault es el poder va a existir siempre, es una condición que está en el lenguaje, ¿no? O sea, dado que hablamos tiene que haber un poder, ¿no? Una función de poder. Entonces dice, pero el poder aparece únicamente cuando se ejerce, ¿no? O sea, ahora pareciera que no hay poder, ¿no? Sin embargo, faltaría que alguien ejerce un poder para decir, uy, había poder. Porque eso es, entonces dice, derribar cada vez que el poder aparece, oponerse, derribarlo, dice, seguir adelante, pero siempre esperando que nuevamente aparezca el poder. En definitiva, ese progreso es esa constante circulación del poder, pero digamos, no es que en un momento se podría suspender, claro.
alguien que me ayude con alguna de las otras preguntas. Por ejemplo, hay una razón, ¿no? O hay un raciocinio en lo que estamos diciendo. Foucault se pregunta, ¿y qué, a partir de esta razón, tendrá que ver la locura frente al discurso que se ejerce a partir del poder y de la razón? ¿Tendría algún papel lo racional del individuo para formalizarse o, bueno, de alguna manera para identificarse frente a una realidad? No tendrá nada que ver la locura. Sí, de hecho es una muy buena pregunta, ¿no? Me gusta esa pregunta que no te voy a ayudar a contestar ahora. Sí, es como la utilidad de la locura, ¿no? O sea, de hecho, como que en esta semana parece que bombardeaban con esas preguntas, ¿no? O con afirmaciones así. A partir de los locos es que el mundo es diferente, ¿no? Los locos hacen las canciones, los cuervos las cantan, cosas así, ¿no? Creo que sí está diciendo. Incluso podríamos aterrizar, no sé, desde qué es la locura, cómo se considera, y como locura, qué es el loco y qué es el cuervo. No sé, sí. ¿Qué entendemos por locura? ¿Qué será la locura? Podemos señalarnos un poco de qué es. Algo que rompe con el esquema social donde se es una separación, ¿no? De lo reglamentado, de lo permitido, frente a algo que no está. Por ejemplo, en uno de los poemas que se me olvidó la autora mexicana, decía: los locos inventan mundos mientras los cuerdos viven en mundos inventados. Esa es la que más me gusta, esa pequeña frase. ¿Qué es lo que yo interpreto de esa frase? Es que el loco, como a lo mejor llamaban a Einstein, es un personaje el cual, a pesar de que todo el mundo a lo mejor estaba en contra, él se aventó a sus ideales, se aventó a crear y creer en su fe. Entonces, para mí, una persona loca en ese sentido es el que se atreve a ir más allá de lo que está ahí, que nada más, a lo mejor podemos ver esta parte, pero no podemos ver esta. Entonces, un loco es el que puede ver esta, no nada más esta, se atreve a ir más allá. ¿Y qué hace un cuerdo? Un cuerdo simplemente se queda aquí, se queda con lo que ve, pero no va más allá. Entonces, yo admiro, por ejemplo, a Einstein, que le dicen loco. Qué admirable que te digan loco, ¿no? O sea, ojalá y a mí algún día me dijeran loca, porque quiere decir que yo ya pasé a ese nivel. Entonces, para mí eso sería la locura. Además, bueno, yo hace poco me encontraba hablando con un amigo sobre eso, pero él me decía que uno de sus mayores temores era que clínicamente lo declarara demente. Y estábamos mencionando la película de Shutter Island. ¿En qué momento, por ejemplo, una persona normal puede decir tengo miedo de esto y es un miedo normal, pero ya si estás declarado así por la sociedad, por algo clínico, pues sí eres ese loco? Entonces, bueno, no sé, creo que también es interesante diferenciar el loco creativo a cuando te dicen loco y estás así, lo que hagas está mal. En ese sentido, los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, de Foucault, están creados para eso, ¿no? Para crear enfermedades que no existen, o justificar enfermedades que no existían en ese momento. Entonces, las patologías se van a derivar de un trastorno en la psique del sujeto. Incluso, creo que a veces la locura se puede equiparar a lo que no es útil. A mí, no sé, me imagino como una alacena y un basurero, ¿no? Es decir, lo que no cabe en la alacena y lo que no funciona allí en la alacena, no sé, lo que no es parte de la vajilla o de los cubiertos, de lo que sea, pues lógicamente se va pues al basurero, ¿no? Es decir, yo creo que la locura incluso muchas veces es algo peligrosa, es decir, no me conviene que tú pienses de esta forma, entonces pues no sé, quizás me invento que a ti te sucede esto y te encierro, ¿no? En ese sentido creo que la locura puede ser el germen de una revolución también. Yo al respecto me quedo reflexionando de lo que están comentando sobre el poder, porque no sé si sepan que el ISTL
tiene las juntas del buen gobierno. Las juntas del buen gobierno son juntas que realmente, así como en la película Matrix, se ponen a gobernar, ¿no?, en la situación de la población entre varios, y generalmente siempre son los más sabios, ¿no? Pero hay una participación ciudadana realmente. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos ese ejemplo? Es que no está en la alacena, no está bien colocado, ni siquiera corresponde a un plato de color rojo como el rojo. Entonces, ¿cómo los vemos? Los vemos encapuchados, los vemos como locos, ¿no? Y el loco es el que se atrevió a levantar la mano o cambiar una especie de estructura. Entonces yo pienso que ahí, bueno, me acordé de las juntas del buen gobierno, del SJN, que pues van muy diferente, porque ahorita vamos a decidirnos por un presidente, vamos a las elecciones. Okay, gracias. Entonces, si el hombre ha muerto, ¿quién está caminando en las calles? ¿Qué es lo que está caminando en las calles? Sujetos, entes. Ahora lo que es a lo que voy con lo que no me acuerdo qué decía ahorita los compañeros, pero a lo mejor quien está caminando simplemente un cuerpo, un sujeto, un cuerpo, pero es decir, la esencia del ser humano es lo que realmente importa, ¿no? La esencia, esa parte trascendental. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Si el hombre muerto, ¿quién está caminando? Simplemente un sujeto que a lo mejor no trasciende, no sé. Como lo que comentábamos, que somos máquinas creadas por alguien más, que nuestra mentalidad ha llegado a ser transformada de cierta manera, en la que ya no pensamos siquiera a lo que nosotros quisiéramos llegar en un plano más allá, locura, lo que fuera, todo lo que, juntando todos los temas que hemos visto, algo que el gobierno, quizá el poder, alguien que está encima de nosotros siempre está transformando nuestra mentalidad, está transformando nuestra conducta y todo lo que somos. Por eso decimos que el hombre, ¿quién está? Entonces ha muerto, entonces ellos mismos quizá nos matan, podría ser. Yo sí creo que a partir del discurso capitalista sí hay una cosificación muy marcada de lo que pudiera ser el sujeto, ¿no? Ya se han escuchado recursos humanos, ¿no? El concepto de recursos humanos, donde la persona o el individuo que está laborando en cualquier ámbito, ya sea, bueno, más marcadamente industrial, se transforma en eso, en un recurso. O sea, yo creo que esto sí lo podemos extrapolar al contexto que estamos hablando para darnos cuenta, ¿no?, de esa cosificación que hay del sujeto y de esa atadura que está implícita o explícita muchas veces en las posibilidades de un sujeto. ¿Saben? Sí. Nada más una situación. Sí. Es que, así como tú lo estás planteando, Sí. quiere decir que si estás haciendo la pregunta si el hombre ha muerto, ¿quién está en las calles? Entonces, aquí, si tú dices que el capitalismo ha cosificado para todo lo que tiene el hombre, entonces se podría hacer dos cosas. La primera, ¿quién es el hombre que realmente camina en las calles y quién es el ente que camina en las calles? Porque el ente como hombre es el que está cosificado y el hombre como hombre es el que está libre en su pensamiento, aunque no lo exprese, aunque no tome conciencia de esa libertad, ¿sí? Entonces, así como tú lo manejas, sería partir al individuo entre hombre y entre ente. Entonces, es lo que se trata de evitar. Entonces, el problema es cómo evitar que nos dividan, cómo evitar que nos partan, cómo evitar que nos maten una parte de nosotros y la otra quede viva, que de tal manera que no se pueda, no puede expresar esa vida. Sí, bueno, de entrada no creo que exista una separación, ¿no?, de lo que puede ser el hombre como ente y el hombre como hombre.
simplemente es hacer un ejercicio de conciencia frente a las posibilidades de ese hombre, de ese ser, en relación con el contexto que está siendo determinante para ese mismo. Entonces, sí hay yo creo que el ser hombre no trata de medir si las percepciones que al menos en el caso personal tengo son como tratar de entender esas múltiples situaciones que tiene el hombre, no tratar de separarlo en especificaciones. Sí, pero al menos eso es cuando tú empezabas el capitalismo pacifista, ¿sí? Entonces, así no lo tenemos a lo mejor en realidad, pero se supone que un individuo, un ente debe ser integral y debe tener las múltiples facetas que lo hacen crecer, que lo hacen evolucionar, entre ellos la cosificación. Es una parte de ello, en el sistema que se experimenta. Sí, bueno, sí, o sea, de alguna manera se lo entiendo porque, bueno, imaginemos un día de una persona, ¿no? Sí. Se levanta y tiene que hacer una serie de cosas para después irse a trabajar, después llegar, después hacer lo que quiere, después dormir, después despertarse y no hacer nada que se salga de las normas porque puede acabar en la cárcel, en el psiquiátrico o en el, dependiendo de la edad, del asilo de etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo creo que en un momento dado Foucault está proponiendo es hacer esta reflexión, ¿no? Bueno, vamos a tratar de entender una amplitud mucho más, bueno, vista obviamente desde una visión holística, ¿no? Ya no centrándose en cierto tipo de situaciones. Sí. Aquí también sería interesante, si alguien le gusta también contestar. ¿Cómo se llama usted? Margarita. Margarita, no sé si alguien tiene otro punto de vista diferente o se gusta dialogar. ¿No? Bueno, bueno, frente a la dominación, lo que hablábamos del sujeto capitalista, lo que se pretende con la fórmula de Foucault en el texto de Vigilar y Castigar en específico, es estudiar las sociedades disciplinares. Foucault en ese sentido es un analista del poder que se identifica como el poder, como el uso de la razón instrumental para la dominación de la naturaleza y de los hombres. Es lo que venimos diciendo, ¿no? Siempre vamos a estar delimitados por un contexto. Ahora, el ejercicio del poder es eso, hablar de razones, porque los demás no entrarían dentro de su discurso, entonces no existirían normatividades que dieran sustento al poder. A eso es lo que llama Foucault razón instrumental. ¿Sabe? Preguntas. ¿Qué es entonces lo que está caminando por las calles? Bueno, ya decimos, se erosiona la razón, se saca de su lugar privilegiado. ¿Por qué se separan a los locos de la sociedad? Están los hombres vistos a partir de un panóptico, que es, bueno, el lugar donde Foucault sitúa a las situaciones del poder, ¿no? Donde los están regulando, donde los están viendo desde otro punto de vista y otro contexto. ¿Por qué el poder es el que impone la verdad? ¿Existe la verdad? Es que no es el hecho que exista una verdad o no, sino, bueno, lo que existe es un sistema. En parte yo veo razonable el hecho de que haya cárceles, asilos, porque si no lo hubiera, en realidad el sistema no funcionaría y necesita fuerzas, creo, haber un sistema. El hecho de que el sistema sea bueno o malo, creo que es otra cosa. Pero en cuanto a la verdad, no es tanto que exista, sino más bien sería de qué forma funciona mejor este sistema. Y a lo que voy, ¿de quién es este sistema? ¿A partir de quién estamos nosotros funcionando, digamos? ¿Alguien más? ¿Cualquier pregunta? Yo me quedé pensando nada más en la primera que dice qué es lo que está cambiando por la calle. Me parece que también la pregunta ya apunta a una respuesta, porque efectivamente caminando, ¿no? Y en ese sentido lo que dice Foucault de los movimientos cognitivos, ¿no? O sea, el cuerpo humano tiene una posibilidad
de generar movimientos y posiciones infinitas, ¿no? Yo podría ir caminando por la calle, podría ir caminando hacia adelante, podría ir caminando hacia atrás, tal vez podría ir parado de manos, ¿no? Pero si yo hiciera realmente un movimiento de avance, imagínense el más desorganizado de todos, no sé, una vuelta, levantarme, después tirarme de costado, ir así y sacar una mano, en fin, podría ser algo realmente abominable, ¿no? Y no sería permitido, o sea, me detendrían en la calle, ¿no? Por no caminar, o sea, por no quedarme dentro de los movimientos permitidos. Y sin embargo, ¿por qué me hacen eso, no? Si mi cuerpo permite esos movimientos. O sea, no estoy haciendo algo que me dañe o que dañe al otro, ¿no? Sin embargo, si hago esos movimientos no están permitidos. O sea, la sociedad me va a ver mal, o sea, el otro me va a ver mal, ¿no? O yo voy a ver mal al otro que camine así. Entonces, que está caminando por la calle ya implica a ese sujeto que está caminando por la calle, ¿no? O sea, es caminar efectivamente lo que hay que hacer. O sea, solo se puede caminar, o correr, o no sé, no se pueden hacer otras cosas. Entonces, la pregunta es eso, la pregunta por el hombre, o sea, ¿quién es el hombre que camina por la calle? Eso me parece que ya está dentro de la pregunta, ¿no? O sea, es de cierta forma un círculo, porque es justamente el círculo del poder. Sí, porque el No lenguaje se puede responder sin poder. Sí, o sea, el lenguaje que está fabricando la pregunta ya da la respuesta. Ya está dentro del que fabrica la respuesta, digamos. Entonces, estamos pidiendo una solución al poder que no implique el poder, lo cual no se va a dar nunca, porque ante el poder solo uno puede ejercer más poder, ¿no? O sea, solo cuando uno ejerce poder al poder, el poder se habilita, digamos. Es poder en ese momento. Entonces, el que camina por la calle ya está sujeto al poder, ya está siendo el hombre que camina por la calle, digamos, ya es el sujeto del poder, ¿no? Bueno, en ese sentido encaminado hacia ahí la pregunta. Oye, Nicolás, incluso el hecho de que decir que estamos siendo vistos y el hecho de que existe una verdad, creo que también en ese sentido ya estamos implicitando que hay alguien detrás de nosotros. Creo que todas las preguntas apuntan, claro, exactamente a eso, que en la pregunta ya está la razón del poder, digamos, actuando en la pregunta, ¿no? Entonces la respuesta efectivamente va a ser o contradictoria o al menos escasa, ¿no? Sí, bueno, y o sea, la pregunta es exactamente la pregunta, o sea, ¿por qué estas preguntas, no? Sí, pero o sea, podríamos hablar de cualquier tema, ¿no? Sí. Las preguntas que se vayan a hacer van encaminadas a eso. Ajá. Sí, en este caso particular, digo, como que las preguntas mismas son la pregunta, digamos. Sí, bueno, son el detonante para tratar de hacer la reflexión, ¿no? O sea, panóptico, ¿alguien conoce el concepto? ¿Lo quiere explicar? ¿Proviene de panacea? No. ¿O proviene de...? Bueno, pan, sí, obviamente, pero panóptico en específico, el que todo, ¿no? El que todo lo ve. Hay uno en el Centro de las Artes, es un panóptico, ¿no? Sí. Exactamente. La torre que está al centro. Sí. Que dice, podría no haber un vigilante, dice, lo importante es que no lo sepa el precio. Sí, o sea, él no no sabe sabe si lo están viendo o no, entonces se va a quedar quieto. O sea, hay una figura de poder que impide actuar. Supongamos que sí es un delincuente, que sé que hoy acabó ahí por actos delictivos, que impide actuar como lo hacía antes de acabar ahí, ¿no? Es lo que impide esa estructura y esa idea que nos ven de, ¿saben qué? Sí estamos viendo, sí estamos siendo vistos siempre, ¿no? Bueno, este es el primer intento. Pido una disculpa a todos los participantes porque si hay un grado de complejidad a la hora de tratar de abordar un autor, siempre lo existe. Este primer intento responde a una necesidad personal que tengo para los conceptos que se estén hablando aquí, tratar de identificarlos ya no solo de manera contextual y de manera práctica en nuestras vidas, sino que también intentemos hacer este esfuerzo de dar la referencia, por ejemplo, de un autor y tratar de darnos cuenta si los conceptos del siglo pasado se han superado, no se han superado, y si siguen siendo válidas las consignas de los filósofos, ¿no? Bueno, terminamos con los conceptos abordados del pensamiento del autor. Es obviamente heterología, el hombre ha muerto, la trama histórica, las sociedades disciplinarias y la razón instrumental.
son en puntual los conceptos que se han abordado dentro de esta dinámica. Y les voy a pedir, por favor, 4 comentarios finales para terminar la sesión. De alguien que me quiera ayudar, de preferencia que no haya participado. Anímense. No vale Nacho. 1. ¿Quién Dos. más? Uno, no está bien. Es 1. Bueno. ¿Quién más? ¿Quién menos? La sesión ya se va a terminar. Sí, señor, terminamos generalmente el 15 para las 7. Sí, entonces ya es prematuro hacer cualquiera. No, pero si gusta, no es. No, mejor lo vamos a ver. ¿Alguien más? Más uno, de la una. Amigo 2. 2. Algo que guste compartir de la sesión también, que se llevaron. Críticas. Que salió tan mal. Bueno, nos quedamos con 2. Bueno, se me vino a la mente una frase, creo que es de Aristóteles, que dice: nada es bueno ni malo en sí mismo, sino es el pensamiento que lo transforma. Creo que es Aristóteles, no recuerdo muy bien. Entonces, como tú decías, ¿qué podemos rescatar de autores anteriores que puedan, que no se hayan resuelto en el presente? Yo pienso que esa frase es muy importante en el presente porque realmente existe, o sea, no hay nada bueno ni malo en sí mismo, sino nosotros mismos somos los que creamos ese mal o ese bien. Y por eso es que existen los locos, por eso es que existen los cuerpos. Entonces, yo me llevo, por ejemplo, de esta sesión, que sí es compleja, realmente en lo personal sí se me hace compleja. Pues sí he aprendido, me llevo eso, en el sentido de que hay que reflexionar mucho sobre lo que realmente nosotros somos, queremos ser, si nos atrevemos a dar más de lo que los otros podrían dar. En fin, eso es lo que yo me llevaría de esta sesión. Muchas gracias. ¿Pro? Sí, yo quiero hablar algo acerca de la razón instrumental. De entrada, bueno, este juego de conceptos yo lo veo como que de la época desde Descartes, es decir, que es una visión cientificista, ¿no? Incluso de esta época, ajá. Es decir, que la razón es más bien un útil para el sistema, más no un trascendente que nos ayude a salir o a recuperar ese sistema o a hacer otro sistema. Incluso, bueno, esto de la razón instrumental, creo que Heidegger lo denominaría como un a la mano, es decir, una herramienta que está ahí, no sea un martillo, una mesa, una silla. En este caso, bueno, creo que la razón en realidad no nos ha funcionado como una especie de liberador de las ideologías, sino como algo que nos ha ayudado más a sumirnos en, no sé, ya sea en el capitalismo, en la ciencia. Entonces, pues, bueno, pues ese es mi comentario final, ¿verdad?, acerca de la razón. No sé si alguien quiera decir algo acerca de esto, que a mí se me hace muy, muy interesante. Porque, de hecho, creo que el ser humano, la razón es como su más, ¿no? Es como que lo que lo ha hecho quitarse de sus esclavitudes, de sus vendas, pero incluso yo aquí ya, bueno, yo veo que no, que en realidad la razón ha sido todo lo contrario, ¿no? Lo ha sumido más, lo ha sublimado más, ¿no? Aún. Entonces, eso. Muchas gracias, Rodrigo. Nick. No, pues comentarles que es una propuesta. De cierta manera, pues, a lo largo que un filósofo tiene una necesidad de ser explicado, de ser como digerido por los asistentes. Entonces, pues, es una propuesta en la que pues, valoro mucho a Nacho, se animó a hacerlo. Las dinámicas del café siempre han sido desde la parte experiencial, de lo que es uno,
ya cuando nos meten en problemas, habría que familiarizarnos un poco más. A lo mejor podría ser interesante volver a retomar a Foucault. A lo mejor podría ser una propuesta, ¿no? Y ya regresar otra vez con nuevas, mejores bríos que... Y creo que Foucault lo que nos hace es también poner un lente para ver a la sociedad de una manera distinta, como estamos normalmente acostumbrados a ver. Creo que lo que intentas con este tipo de cafés es precisamente ponernos los lentes de Foucault para nosotros a su vez también empezar a observar a la sociedad desde la perspectiva que él pretendía mostrarlo, ¿no? Sería bueno, como dice Víctor, volver a tomar el tema, a lo mejor ya que salimos a andar en la calle, precisamente ahora con una visión diferente o al menos con una perspectiva diferente o con la perspectiva que nos maneja Foucault, y entonces regresar a lo mejor con lo que hemos reflexionado acerca de nosotros mismos y a través de ese evento, ¿no? Sí, por favor. Bueno, no sé si vaya a ser algo también. Dice, la pregunta de sujeto es libre. Yo creo que no, yo pienso que no somos libres porque somos como máquinas creadas por alguien más. Por ejemplo, alguien con intereses, o por ejemplo el gobierno tiene mucho que ver con la educación también del equilibrio, porque por ejemplo puede tenernos con no darnos educación porque seamos analfabetos, porque los analfabetos no preguntan por qué son las cosas o por qué se hacen, ¿no? Y a los que conocen más pues ya les tienen cuentas de lo que es, ¿no? O sea, sí somos como una estructura que alguien nos está manejando. Por eso su sujeto no es Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. ¿Qué dices? Vamos a darnos un aplauso a la sesión. Corregir, sancionar, modificar esa moral que se había perturbado. Y en ese momento este chavo, no sé si la han visto, pero es genial esa película, te la recomiendo mucho porque hay unas escenas incluso que son, hagan cuenta que él disfrutaba de la música de Beethoven y le ponen la música de Beethoven con imágenes de violencia y él en el momento la rechaza, ¿no? Y empieza a rechazar porque todo lo placentero, lo bonito que él sentía, es rechazado en ese momento. Y incluso le dejan los párpados así separados para que no deje, y le están con gotas para que lubricar el ojo. Y entonces se dan cuenta que él le ponen violencia de todo tipo con la música de Beethoven y él, paren. Y era constante. Y al final sale de la cárcel y es expuesto a la sociedad. Y pues bueno, no se las adelanto, pero realmente es expuesto y frágil. Él se siente frágil en esa sociedad en la que él era ultraviolento, ahora todos son violentos para él y contra él. En ese sentido, lo que está diciendo Vic, yo por ejemplo recuerdo, y si los debo, perdónenme, no lo tengo ahorita en la mente, hay un documental, ¿no? Como de los años 50, y ponen una escena donde los osos están cazando peces en el río, y la dinámica se trata de poner a esos osos con un tipo de música, ¿no? Así con una música que relacione lo que pudiera estar haciendo el oso para alimentarse. Entonces ponen una música así como de las películas de terror de Estados Unidos y se ve el oso maldito, cómo se está tragando, está matando el pobre pez, pobrecito, pez, no sé, algo así. Y luego ponen la misma escena con una música tranquila, con una música de ópera. Bueno, pues bienvenidos al Café Filosófico. La intención de este café es crear algún tipo de reflexión para con los participantes. ¿Okay? Dicho esto, nosotros llevamos algún tiempo haciendo una dinámica del café, que es hablar de temas como que muy puntuales que a ustedes les pudiera facilitar
la aproximación a los mismos. Lo que vamos a tratar de hacer ahora en la dinámica de este café es no solo hacer esto, sino dar referencia a los conceptos que se van a tratar con un autor en específico, ¿no? En este caso va a ser Michio Foucault. Yo propongo para este ciclo que quisiera que se repitieran, no sé, algunas ocasiones. Empezar con Foucault, seguir con Lacan, abordar a Sartre, algunos pensadores del siglo XX que sin duda han fortalecido, si no cambiado, el paradigma que nos está afectando ahora, ¿no? Yo para esto tengo esto, que es como que mi reflexión personal acerca de lo que va a tratar el café, que es el pensamiento de Foucault. Ahora, Rodrigo, ¿me podrías ayudar, por favor? No vivimos en un espacio muerto y blanco. No vivimos, no morimos, no amamos dentro del rectángulo de una hoja de papel. Vivimos, morimos y amamos en un espacio cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas sombrías, con diferencia de nivel, con peldaños, huecos, relieves, regiones duras y desmesurables, penetrables, grosas. A regiones para corregir, ¿para qué más? Para sancionar actos de una persona que van contra la moral, los costumbres o contra la organización. Para sancionar, para corregir, para reformar, reestructurar a una persona que se sale de la media o los estándares. Para cuidar el bien de los demás, que se separan, hacer como una separación entre ese tipo de personas. A eso quería llegar. ¿Por qué separamos a los delincuentes? O sea, y los separamos en un sentido literal y metafórico porque realmente los ponemos en un solo lugar, pero tampoco es que se encuentre ese lugar fuera de nuestras mismas sociedades. O sea, no perturbar la imagen de la sociedad perfecta. Bueno, sí, o sea, en ese sentido va dirigido eso, a no perturbar a las personas que comparten un estándar moral frente a las posibilidades que les pudiera permitir, ¿no? Pero existe una película que es una película un mito, vamos, la de Naranja Mecánica. Esa película de la Naranja Mecánica en sí me llega mucho ahorita porque el chavo es futurista, ¿no? En aquellos momentos de los 70 como se imaginaba el futuro. Pero el chavo era descontrolado, violento, incluso crean un concepto que se llama ultraviolencia. Y este muchacho es agarrado en uno de sus desfrenos y posicionado en una cárcel, a la cual después en la cárcel se le acerca un científico y dice que se quiere hacer conejillo de indias de un reformatorio, ¿no? De una especie de mejorar su conducta. En un primer momento, lo que es una liberación del sujeto frente al sujeto de Descartes y frente a las posibilidades que nos brinda el pensamiento francés, en específico, frente a un contexto de 1968 que marca muy bien, ¿no?, las pautas a seguir. Yo creo que contextualmente pudiéramos hablar de Atenco, ¿no? O sea, y es un como que episodio muy puntual dentro de un contexto mexicano que nos está limitando. ¿Qué pudiéramos obtener de este texto? ¿Quién me ayuda? Yo creo que generalmente habla como de la sociedad, ¿no? Cómo está estructurada y la manera de cómo esta debería de serlo. Y creo que en parte también análogamente habla, no sé si de la vida, es decir, que tanto hay como espacios en los que son de intimidad, hay otros que son pues en los que se convive, espacios en blanco, ¿no? Dice, espacios incluso pues en los que la existencia está ahí, ¿no? Es decir, quizás ahorita no te puedo dar una definición muy exacta de lo que yo vi aquí. Quizás deberíamos antes, pues no sé, aclarar algunos conceptos o algunas oraciones, ¿no? ¿Cómo qué conceptos? Uno para empezar. Pues ¿no? El de heterotopología.
heterotopología sería la ciencia que estudiara esta condición de los lugares que son evidentemente otra cosa, como las prisiones, ¿no? Uno se pone a pensar, bueno, ¿para qué están hechas las prisiones? ¿Para qué? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Para qué están hechas las prisiones? De paso, las calles, los trenes, el metro. Hay regiones abiertas, de detención, provisorias, cafés, cines, playas, hoteles, y además hay regiones cerradas de reposo, de intimidad. Ahora bien, yo sueño una ciencia, y digo bien una ciencia, que tendría por objeto esos espacios diferentes, esos otros lugares, esas impugnaciones míticas y reales del espacio donde vivimos. Esta ciencia no estudiará las utopías, puesto que es necesario reservar nombre para aquello que no tiene realmente un lugar, sino que estudiaría las heterotropías, los espacios absolutamente otros y necesariamente la ciencia en cuestión. Ya se llama la heterotopología. Los lugares que la sociedad acondiciona en sus márgenes, en las zonas vacías que lo rodean. Estos lugares están más bien reservados a los individuos cuyo comportamiento se desvía en relación a la medida o a la norma exigida. De ahí la exigencia de los sanatorios, de ahí la existencia de las clínicas psiquiátricas, de ahí también, claro está, la existencia del carácter, a lo cual habría que añadir, sin duda, los asilos para ancianos, puesto que, la ociosidad en una sociedad tan atareada como la nuestra, la ociosidad se asemeja a una desviación que, por lo demás, en este caso, resulta ser una desviación biológica por estar asociada a la vejez. Y es una desviación, en verdad constante, al menos, para todos aquellos que no tienen discreción de morir de un infarto en las 3 semanas siguientes a su jubilación. ¿Qué les parece el texto? ¿Qué les hace reflexionar? Traté de hacerlo muy puramente y lo más concentrado posible porque esa es mi opinión, ¿no? del trabajo de Michel Foucault a partir de las palabras y las cosas.